Buen día, amigos y amigas de Eternidad del Corazón. Damos gracias al Señor por poder estar una vez más. Eh, Le damos la gloria y la alabanza al Rey Jesús en esta mañana, ¿sí? Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista dijo: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El lenguaje monte en los salmos es sinónimo de poder, un lugar que está con una cobertura, ¿cierto? En sí mismo es un cuerpo vivo en sí mismo, donde hay poder, donde hay dominio, ¿cierto? Que es eso lo que vino a darnos el Rey Jesús: dominio y mentalidad de gobierno, ¿cierto? Esto es algo muy diferente a una religión escondida en un rincón de este planeta. Esto es algo muy diferente. Un monte es algo que llena todo, ¿cierto? En todo, ¿sí? Donde su poder va de gloria en gloria, donde va en aumento, ¿cierto? Hasta que el día es perfecto, ¿cierto? Eh, y ahí estamos, creemos que ahí estamos. Nuestro monte es Jesucristo. Eh, Él es nuestro árbol de justicia, ¿cierto? Es ese árbol, ¿cierto? Donde su hoja no cae, que da el fruto a su tiempo, ¿cierto? Y todo lo que hace en nuestro interior, que ahí está, es cierto, la solución para todos nuestros problemas, ¿cierto? Todo lo que hace prosperará. Prosperará, ¿qué quiere decir? Que cumple un propósito. Prosperar no es que vos vas a tener un auto porque moviste tu mano con X cosa, con X cantidad de dinero, porque yo voy a cierto lugar o peregrino a cierto lugar. Eso está enraizado en nuestro interior. Prosperidad en el pueblo hebreo era algo que aquel que cumple un propósito, cumple una meta. Y hay alguien que cumplió una meta en nosotros y es Cristo. Todo lo que hay dentro de nosotros es próspero. Nada de lo que hay dentro de nosotros, que es Cristo mismo, es la inocencia habitando. ¿eh? ¿Qué más inocente que el Dios? Es la inocencia habitando nuestro cuerpo, que es templo del Dios viviente, ¿cierto? Entonces hay todo lo que hace prosperará, ¿sí? Aunque pasemos montones de cosas, ¿cierto? Por allá el apóstol Pablo por Corintios también dice: esta efímera tribulación, efímera, dice la Reina Valera contemporánea, esta efímera tribulación momentánea producirá en tu vida un mayor peso de gloria. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir peso de gloria? Alcance, eficacia. Yo no sé si vos te acordás esa palabra, cuando Dios le escribe en las paredes al rey de Babilonia, ¿cierto? Que su reino fue pesado y fue encontrado falto, ¿cierto? Y había decretado un juicio contra el rey de Babilonia y contra su reino, ¿verdad? Eso que quiere decir falto, que no tiene profundidad en el Señor, no tiene, no está, no está anclado a los fundamentos espirituales en el cual están fluyendo en este tiempo. Nos hemos quedado en dogmas, nos hemos quedado en 5 principios humanos para alcanzar tal cosa, para alcanzar la otra, y te dicen número 1 número 2 lo otro, número 3 lo otro, para alcanzar, ¿cierto? Y eso va creando un dogma, va creando un consejo que, si bien tiene una buena intención,
¿cierto? No me sacia, no me alcanza en cuanto a esa libertad que necesito para llevar una vida plena, una vida en victoria, en éxito, ¿verdad? Que es lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Dice, yo les ruego que me escuchen, dice el apóstol Pablo habla acá a los corintios, que me escuchen, ya que Cristo mismo es paciente y bondadoso. Él tiene toda bondad, por ejemplo, y tiene mucha paciencia en cuanto a nuestro aprendizaje, ¿cierto? Este aprendizaje es algo que nos lleva toda la vida hasta que nosotros partamos de esta tierra. Eso es lo que nos va santificando. Eso es lo que a mí me va... Eso es un proceso de santificación, es el aprender estos principios, ¿cierto? Para yo poder establecerme, ¿cierto? Como persona en Dios, ¿cierto? Y poder sostenerme en estos tiempos que no son fáciles en esta tierra, pero tampoco son imposibles, ¿cierto? Entonces yo comienzo a aprender cosas totalmente diferentes, en un sentido de que la vida cobra un sentido, ¿cierto? Muy diferente al que yo creía, que es tan solamente nacer, disfrutar o sufrir y morir, sino que la vida tiene otro ingrediente muy diferente, y es esto que estamos hablando, que es la santificación. ¿Qué es la santificación? No es algo que me hace, no sé, un blanco inmaculado, no es algo que me aparta de la gente, no, es todo lo contrario, es algo que ocurre en nuestro interior y que es necesario para el crecimiento en el espíritu. Y estas cosas están escondidas en su palabra. Dice que Cristo es una persona paciente y bondadosa, tiene paciencia en nuestro aprendizaje, ¿cierto? Algunos dicen que soy tímido, dice que le decían al apóstol Pablo, cuando estoy con ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos, ¿cierto? Cuando vaya, dice, a visitarlos, no me obliguen a ser duro, dice, ¿no? Porque Pablo era una persona que enseñaba, era una persona que tenía y daba instrucciones a todos aquellos que se acercaban a él, ¿verdad? Instrucciones en cuanto a una vida centrada en Jesucristo, ¿cierto? Cuando vaya a visitarlos, no me obliguen a ser duros con ustedes, porque como espero serlo con los que piensan que nosotros vivimos como la gente del mundo, ¿verdad? Mucha gente cree que uno, al no ir a un templo, a un lugar, qué sé yo, que uno respeta todas esas cosas, ¿cierto? Muchas veces uno recibe estos comentarios, no, esa gente vive igual como cualquier otra persona, porque mirá, no cumple con el sábado, porque hay algunas religiones que respetan el sábado, por ejemplo, ¿no? Entonces no, porque el sábado es el día de Dios, el domingo es el día de Dios. Hay otros que piensan, bueno, Jesucristo no es Dios, fue un hombre que anduvo en esta tierra haciendo cosas maravillosas, pero de ninguna manera es Dios, ¿cierto? Son dogmas, creencias, forma de parecer, ¿cierto? Que no tienen una profundidad en lo que es ir uno mismo a la fuente, ¿no? Entonces cuando vos vas a la fuente empezás a ver otras cosas mucho más profundas, y todos estos dogmas religiosos de muchas agrupaciones, ¿cierto?, se caen. El sábado, por ejemplo, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, que el sábado es el único día en que vos podés tener un contacto con Dios. Y yo
una de las cosas que nosotros hemos aprendido, que todos los días son días del Señor, todos los días, de domingo a domingo, el día que vos elijas, la hora que vos elijas, el momento que vos elijas, vos estás en tu persona, ¿cierto? Está en constante comunicación con esa parte espiritual que sabemos que está, ¿cierto? Y nuestra conciencia nos dicta, ¿cierto? Nuestra conciencia es esa parte espiritual. La conciencia no sabemos dónde está, en qué parte está de nuestro ser, pero sabemos que esa conciencia actúa en nosotros y nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y muchas veces uno no hace caso a la conciencia. ¿Por qué? Porque tiene unas conductas que trae, ¿cierto? Que muchas veces ahí es donde surge la lucha personal y espiritual que muchas veces tenemos. Pero nuestra conciencia es una parte inmaterial y es una prueba tangible de que somos espíritu, como el Señor dijo en su palabra. Al ser espíritu tenemos otro tipo de dominio, tenemos otro tipo de autoridad que desconocemos, ¿cierto? En un principio, pero que la Biblia, ¿cierto? Nos enseña al ir escudriñando cuáles son esas cosas que nosotros nos fueron otorgadas para poder batallar en esta vida de una forma exitosa. Dice, cuando vaya a visitarlo, después dice, es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres que viven en él, ¿cierto? Usamos otro tipo de armas en este mundo, y es una de las cosas que nos ayuda, es lógicamente, es Cristo, ¿no? En nosotros, como dice su verdad, y uno comienza a ser edificado en cuanto a la paciencia, por ejemplo, a la mansedumbre, a la humildad, a la benignidad, ¿cierto? A la fe, a la mansedumbre, a la templanza. Son todos frutos que vienen por cuanto primeramente que el Señor habita en nuestras vidas, ¿no? Y todas esas cosas son las que van emergiendo desde nuestro interior, ¿cierto? Con el correr de los días, en cuanto a que somos capacitados en su palabra, y eso nos da otro tipo de arma, ¿cierto? Y no tanto el arma de la preocupación, ¿cierto? De la ansiedad, de la inquietud, ¿cierto? Por cosas, por noticias que vienen, que golpean nuestras vidas, novedades que muchas veces vienen y nos sacan un poco de ese carril que vamos llevando, ¿cierto? Y todas estas propiedades que vienen a nuestra vida, como la templanza, la fe, la mansedumbre, nos ayuda, ¿cierto?, a nuestro ser interior a mantenernos, ¿cierto?, en la roca que es Cristo. Viste que hay una palabra por allá, dice, aquellos que fueron edificados en la arena y los que están edificados en la roca. Las dos edificaciones sufrieron las tormentas, los vientos, todo, ¿cierto? Pero hay una que prevaleció, que es la que está en la roca, ¿cierto? En Cristo, ¿cierto? Estamos en un cuerpo de carne, tenemos una forma de pensamiento que se activa más en preocupación que en paciencia, ¿cierto? Donde cualquier noticia, cualquier rumor, lo filtramos y nos inquietamos. Bueno, esa es una de las cosas que nosotros, y que la enseñanza, ¿cierto?, bíblica nos ayuda de una forma muy, muy, muy diferente, ¿sí? Y dice, mira, dice acá, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo, ¿sí? Para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también
destruimos los argumentos de los que están en contra de nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios, ¿sí? Un lugar de orgullo, por ejemplo, es poder decir, bueno, yo lo sé todo y yo la verdad que no sé nada, ¿sí? Una de las cosas que yo hago esto ahora en este momento no porque Dios lo necesite que yo haga, no, yo soy el que necesito hablar de estas cosas, ¿sí? Y poder escudriñar y mirar de estas cosas, ¿sí? Podía obviarlo, pero verdaderamente una vez que uno es nacido de Dios necesita imperiosamente todos los días de este alimento y hay una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? De compartir, ¿cierto? Estas cuestiones que van a traer grandes cambios en nuestra forma de pensar, ¿sí? Y nuestra forma de movernos, ¿sí? Muchas veces hay argumentos, ¿cierto? Que nosotros traemos de nuestra niñez, en el cual nos manejamos con esa herramienta para poder tener éxito muchas veces en la vida, pero muchas veces esos argumentos, ¿cierto? Es como que van quedando desactualizados en sus prácticas y no alcanzamos, no nos conforma, no nos sacia los resultados, ¿cierto? Bueno, en Cristo está toda plenitud para nosotros, dice su palabra. En Él no necesitamos absolutamente nada, pero sí tenemos su palabra que nos muestra, ¿cierto?, esos alcances que tenemos en Cristo, ¿cierto? La altura, todo tipo de dimensión para poder llegar a tener una vida plena en lo personal. Y dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra de nuestra y acabamos con el orgullo, los que están en contra nuestra, argumentos que están en contra nuestra, y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender que el conocimiento, a mí el saber, por ejemplo, la Biblia de tapa a tapa no me va a servir nada si esto a mí no me guía al conocimiento de la persona que digo yo que me habita. Yo digo, bueno, Cristo me habita, bueno, ¿cuál es la manifestación? ¿Cuál es el testimonio que vos podés dar y podés impartir a otra persona? Porque si no, lo que yo hablo no me sirve absolutamente de nada, es una religión más, es un argumento más de altivez en el cual yo defiendo esto. Eso es un argumento de altivez, como dice acá, ¿no?, que me impide conocer, en que yo me voy formando un doctrinaje dentro de mi cabeza, ¿cierto?, que impide que yo conozca más a la persona. Es como cuando vos conoces a alguien, ¿no?, a alguien muy importante, ¿cierto? Vos charlás con la persona, la conociste a la persona, tuviste un encuentro con esa persona, ¿cierto? Se ponen de acuerdo en ciertas cosas para llevar adelante una empresa, ¿cierto? Pero sin embargo, después esa persona te dice, bueno, yo te voy a dejar con otra persona porque yo estoy muy ocupado, ponele vos, ¿no? Te voy a dejar otra persona que va a llevar adelante todo lo tuyo. Resulta que esta persona ya no es que vas a estar en un contacto directo con esa persona con la cual vos acordaste cosas, ahora te deja con otra persona en el cual es una persona que sí tiene un conocimiento de esta misma persona que vos fuiste a ver, ¿cierto? Pero tiene otro tipo de argumento de vida, ¿cierto? Y ahí es donde hay una interferencia. Bueno, esto acá no tendría que pasar en lo espiritual. ¿Por qué? Porque vos estás tratando directamente con el Dios que todo lo hace y todo lo puede.
Bueno, ese es el trato directo. Nadie puede intervenir entre tu vida y Dios, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que nosotros decimos, Dios existe, Dios no existe, ¿cierto? La gran diferencia, ¿cuál es? En romper todos esos argumentos, ¿cierto?, de otras personas que con buena intención nos enseñaron en cuanto a Dios, en cuanto a teología, y nosotros profundizar en estas áreas, ¿cierto? Y aprender a discernir un montón de cosas, y así el Señor va a ir actuando en nuestro corazón y lo va a llenar de ese conocimiento que necesitamos en la persona de Cristo. Y dice, así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo, ¿cierto? Hacer que los pensamientos nuestros, ¿cierto?, tengan un fundamento en Cristo. Tal vez nosotros vamos a actuar algo precipitadamente, porque ya lo traemos por naturaleza, ¿cierto? Y Cristo nos va a enseñar a que tenemos que ser pacientes en algunas cosas, ¿cierto? Y que nos salgamos a buscar una solución sin un diseño, sin un planeamiento, en muchas cosas de la vida, ¿cierto? A nivel salud, a nivel financiero, a nivel familia, a nivel planes de trabajo, un montón de cosas, ¿cierto?, que nosotros necesitamos para poder hacer que esta vida sea productiva para nosotros, para nuestra familia, porque eso es una de las cosas que Dios nos dio como herencia, ¿cierto? Ser próspero, ser financieramente, que podamos tener una estabilidad, ¿cierto? Y podamos compartir con nuestros seres queridos, ¿cierto?, el fruto de nuestro trabajo, por ejemplo, ¿no?, que es lo que estamos hablando. Entonces muchas veces hacemos cosas precipitadamente, ¿cierto? Y Dios nos está convocando, nos está animando a ser pacientes, ¿cierto?, en algunas áreas, y esperar en Él. Y también hablar con Él, ¿verdad? Entonces son cosas que van conformando de una forma muy diferente nuestra forma de pensar, que venimos de muchas maneras, ¿cierto?, de actuar en la vida, y esto verdaderamente causa un cambio, que en lo cual hace que todas las cosas sean atraídas, ¿cierto?, hacia vos, y vos vas a poder discernir, ¿cierto? Vos vas a poder saber si esto es bueno, si esto es malo. Hay cosas que son mejores, hay cosas y capaz que vos te alcanza con lo bueno, porque si querés ir a algo mejor, te va a quitar tiempo, tal vez para estar con tus seres queridos, ¿cierto? Vas a estar mejor financieramente, pero el tiempo, ¿cierto?, te va a ser escaso para poder disfrutar eso que vos decís, bueno, si me vuelco a esto voy a tener más alcance financiero, económico, pero sin embargo vas a tener un problema con los tiempos, y no vas a poder cumplir con algunas cosas que también son fundamentales para tu vida, ¿cierto? El caso de tu hogar, tus hijos, tus nietos, para vos mismo, ¿cierto? Para vos poder empezar a tener una vida, qué sé yo, con ejercicios, con lectura, no sé, con el arte, con hacer lo que a vos te gusta, con estudiar, y verdaderamente es para esas cosas no hay una edad. Muchas veces uno de los argumentos de este mundo, ¿cuál es? No, vos por tal edad no vas a poder hacer estas cosas. Bueno, esa es una forma de pensar del mundo. Por eso dice acá, no vivimos como vive el mundo. Nuestra arma es diferente, ¿verdad? Y si nosotros nos fundamentamos en esas cosas que vienen desde lo más profundo de tu corazón, y que vos decís, es posible esto, bueno, eso es algo que Dios
te lo está impartiendo, ¿cierto? Entonces vas por buen camino. Ahora tenés que ser paciente, tenerte paciencia con vos mismo para poder alcanzar esa meta, y Dios te va a cumplir, ¿cierto? Y vas a tener un equilibrio, ¿cierto? Aunque hay cosas muy buenas que brillan en el momento, con esto yo puedo alcanzar económicamente esto, pero vas a tener un problema con los tiempos después. No te va a alcanzar el tiempo para poder organizar algunas cosas que también son importantes para tu vida. Hay mucha gente que se vuelca a lo financiero y está las 24/7 en lo financiero y va perdiendo salud, ¿cierto? Va afectando su organismo con preocupaciones, con el peso de la ansiedad. A ver, eso te va haciendo más ambicioso en muchas cosas, y cuando querés acordar se te pasaron días, semanas, meses, años, ¿cierto? Y te encontrás con un problema de salud, ¿cierto? Porque ha colapsado tu organismo de tanto que te ha sobrecargado, ¿verdad? Entonces hay que buscar ese equilibrio en Dios, y muchas veces antes de ser precipitado, por ejemplo, una de las armas es la paciencia, ¿no? Dice, una vez, entonces eso es una forma de llevar un pensamiento, ¿cierto? Precipitado a la obediencia de Cristo, que es paciente, y verdaderamente vas a poder ver no tan solamente esa necesidad temporal que vos tenés, sino es como cuando vos tenés un dron, ¿viste? Y ves toda la problemática desde un poquito más, con otro tipo de altura, ¿verdad? Pero para eso uno se tiene que ir encuadrando, como quien dice, ¿no? En la pintura, y poder ver toda la obra de arte que Cristo está haciendo con nosotros. Muchas veces nosotros nos fijamos en lo urgente y dejamos lo importante, ¿cierto? Lo importante para nuestras vidas primeramente. La palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el que se tiene que amar primero? Uno mismo, ¿cierto? Uno mismo es ese el orden. Uno mismo, ¿para qué? Para poder amar a tu semejante en el mismo nivel de amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos estás amando lo que Dios ama, Dios te ama, entonces uno pone ese primer lugar, ese primer cuidado en uno mismo, para uno poder ser ese generador, ¿cierto? De cosas que se pueda compartir con otra persona. No tan solamente lo financiero, en cuanto a los tiempos, ¿cierto? Esa persona que se dedica al hijo, a la madre, verdaderamente es algo invalorable. Y esa persona se siente enriquecida, esa persona se siente en paz. ¿Por qué? Porque vos ves a tu hijo que está bien, vos ves a tu madre que está bien, y una de las cosas que vos sabes en tu interior, que vos pusiste un granito de arena, y ahí vos ves qué importante sos en este sentido, ¿no? Para tu familia, en el cual vos fuiste llamado a edificar, ¿cierto? No lo va a hacer alguien de afuera, solamente vos vas a conocer esa necesidad profunda que tiene tu familia. Una vez que estemos seguros de la completa obediencia de ustedes, estaremos listos para castigar cualquier desobediencia, ¿no? Acá, bueno, Pablo trae instrucciones, generalmente cuando andaba viajando de iglesia en iglesia, ¿cierto? Y por ahí donde había algunos signos de desobediencia que afectaban, ¿cierto? A sus compañeros, a sus hermanos, él podía dar a conocer, ¿cierto? Cuáles eran los alcances de los daños que muchas veces causaba este tipo de desobediencia, ¿no? Siempre de no tener un equilibrio, ¿cierto? De dirigirse mucho hacia lo financiero, dirigirse mucho hacia algún hobby por ahí que tiene la gente,
por ahí se extrema tanto. Hay gente que le encanta, qué sé yo, no sé, un decir, que no es ningún pecado, ¿no? Le encanta ir al campo, cazar, y se olvida de la familia, se olvida del trabajo, se olvida de la vida, ¿cierto? Y nunca puede tener una finanza saludable, ¿cierto? Por causa de que, por causa de algo que le gusta, ¿cierto? Ahí hay un pequeño desequilibrio, el cual la persona le cuesta identificar, pero eso después le va a traer problemas, ¿verdad? Entonces esos son los tipos de desobediencia que Pablo está hablando, ¿cierto? En cuanto a la familia, ¿verdad? Y en cuanto a uno mismo, a tener un orden. Fíjense en los hechos que tienen frente a ustedes, dice. Dice que nos fijemos en los hechos que tenemos frente. Si alguien está convencido de que pertenece a Cristo, entonces debe entender que al igual que Él, nosotros también pertenecemos a Cristo. Bueno, esto es una de las partes que lleva al crecimiento, ¿cierto?, de la persona. Uno puede decir, no, a mí me ha dicho, yo tengo a Dios porque voy a tal lugar, me congrego en tal lugar, voy a tal lugar. Como desechándote a vos de ese lugar, ¿viste? Entonces, lo que tiene que saber la persona, ¿cierto? Que así como como ella pertenece a Cristo, también él tiene que discernir que la persona que está hablando, en el cual uno le está compartiendo, también pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque este mismo Dios me está dando la oportunidad a mí de poder hablar, y que esa persona, no tan solamente de yo hablar, sino también yo aprender de esa persona, ¿cierto? De tener eso, de que uno también necesita ser instruido, por más que uno esté aprendiendo. Entonces ahí una dice, bueno, la otra persona dice, bueno, este no pertenece a Dios porque no respeta el sábado, porque no respeta el domingo, qué sé yo, porque no hace algún acto religioso, ¿cierto? Entonces vos te podés dar cuenta en la fragilidad que está parada la religión hoy en día, ¿cierto? En lugar de estar fundamentado en la persona de Dios, están fundamentados en algunos mandamientos viejos que hoy en día no tienen ningún tipo de asidero. Y esos mandamientos fueron dados por Dios en otro tiempo, en otra cultura, ¿cierto? En alguna circunstancia en el cual Dios ordenaba esas cosas para cuidar y salvaguardar en algún área al ser humano. Bueno, eso lo traen de allá, de hace miles de años, lo traen para este tiempo y no tiene ningún tipo de vigencia. Entonces, cuando una persona no cumple con estas cosas, directamente es expulsada de estos lugares. Entonces vos te podés ver que ese tipo de fundamento es un fundamento liviano, que viene cualquier vientito, ¿cierto?, espiritual, por así decirlo, cualquier orgullo espiritual, cualquier altivez espiritual, que generalmente están dentro de las religiones, esa persona es desechada, ¿cierto? Pero yo te quiero decir que no es desechada por Dios, es desechada por el hombre, por la religión, ¿cierto? O porque tiene esta conducta, o porque tiene esta otra conducta. Y el Señor siempre ha sido muy paciente con todos, ¿sí? Y es un Dios perdonador. Entonces uno tiene que ampliar y tiene que ensanchar el corazón en este aspecto, ¿sí? Y es algo maravilloso porque ahí nos enseña lo que es la plenitud de Dios, ¿cierto? Y uno aprende a vivir un poquito más equilibrado en muchas áreas. Dice, tal vez insisto un poco más de lo debido en la autoridad que nos dio el Señor, pero no me avergüenzo porque Él nos dio esa autoridad para ayudarlos a ustedes, no para causarles daño. No quiero que piensen que los trato de asustar con mis cartas. Algunos dicen, las cartas de Pablo son duras y causan una fuerte impresión, pero en la persona se ve débil
y su manera de hablar nos infunde respeto. No infunde respeto a nadie, dice. Lo que dicen, eso deben entender, que no hay diferencia entre lo que escribimos cuando estamos lejos y lo que hacemos cuando estamos con ustedes. Claro, Pablo era una persona que escribía muchas cartas a muchas ciudades, ¿cierto? Había cartas, epístolas de Pablo a los Efesios, a los Gálatas, a los Hebreos, cartas, distintos lugares, a los Filipenses, a los Colosenses, con instrucciones. ¿Por qué? Porque estaban lejos. Entonces, de esa manera, él aconsejaba a los creyentes nuevos, ¿sí? No nos atrevemos a ponernos al mismo nivel de los que se alaban a sí mismos, ¿cierto? Son esas personas que se creen, no sé, que están en un bueno, porque yo soy esto, yo soy que se creen algo de mucha importancia ya, que se sobrevaloran por ahí, ¿cierto? Pero cuando vos empezás a hablar con ellos, tienen algunos dogmas, ¿cierto? Como esto que hablábamos, están los que creen que el día sábado, ¿cierto? El que no respeta el día sábado no tiene a Dios, es una locura. Entonces vos ves, esos son fundamentos inestables, fundamentos de arena, edificar la casa sobre la arena, ¿cierto? Si yo no cumplo, seguramente que va a haber un sábado que no vas a cumplir. Entonces, si no cumpliste, dejaste de ser cristiano o hijo de Dios, o no sé, el nombre que le dé, ¿no? Y eso no es Dios. Dios es mucho más, no tiene nada que ver. Hay una gran diferencia, ¿cierto? En el conocer la persona de Dios. Dice, al medirse con medidas que ellos mismos han creado, ellos mismos han creado estas cosas, estos dogmas, estos mandamientos que se repiten durante muchos años, ¿cierto? Y al repetirse estas semi-verdades, o no sé cómo decirte, pseudo-verdades, se van repitiendo de tal forma que se creen que es una verdad y están por encima de lo que dice el texto sagrado, ¿cierto? Cuando vos vas al texto sagrado empezás a ver un montón de cosas que están hoy en día desencuadradas en estos lugares, ¿no? Dice, demuestran que en realidad no entienden nada, dice el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros no nos vamos a alabar más de la cuenta, dice, nosotros no nos vamos a hablar, somos las mismas personas del origen, nunca nos vamos a olvidar de nuestros orígenes, de humildad, de pasar muchas necesidades, de pasar muchas vicisitudes, muchas cosas, muchas angustias, nosotros mantenemos lo mismo, no nos creemos que porque ahora sabemos algo, ¿cierto? Ya nos vestimos de diferente manera, porque Dios nos dice que nos tenemos que vestir así, o tenemos que hablar, no, porque tenemos que hablar así. No tiene nada que ver. Eso, Dios, en ese sentido, Cristo fue siempre muy diferente. Hoy en día vos pertenecés a una red, tenés que hablar de tal manera, tenés que hablar de tal forma, y en ninguna parte eso tiene una autoridad bíblica, digamos. Podemos ver Pablo cuando saludaba de diferentes maneras, Pedro también, nunca había una regla, digamos, de saludar o de hablar de cierta forma para parecer que soy religioso o para parecer que soy algo, ¿eh? Sino lo que la persona tiene que ver, que hay una manifestación de la persona de Cristo en nuestras vidas que trasciende, y bueno, esta persona se siente cobijada, por así decirlo, que siente ese sentido de paternidad, ¿cierto? Y bueno, estas son las cosas que sí dijo Dios, estas son las armas que Dios dijo que iba a manifestar a través de nosotros, ¿eh? Y dice,
Los que dicen eso deben entender que no hay diferencia entre lo que escribimos cuando estamos lejos y lo que... Ok, eso ya lo vimos. No nos atrevemos a ponernos al mismo nivel de los que se alaban a sí mismos, al medirse con medidas que ellos mismos han creído, ellos mismos han creado, son cosas dentro de las cofradías muchas veces. Hay niveles, ¿cierto?, de mandamiento y de alcance que van midiendo a la persona y va a decir, bueno, esta persona es superior a esta, o esta persona tiene mejor reputación que esta. ¿Por qué? Porque obedece lo que esta cofradía o esta religión dice. Y la Biblia nos dice que todos somos iguales, ¿cierto? ¿Cuál es la gran diferencia? Vale. La única diferencia, ¿sabéis cuál es? Es que esa persona que hoy comenzó a entender el Evangelio, ¿cierto? El día de mañana lo va a entender al igual que vos, y el día de mañana lo va a entender mejor que vos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien mejor que uno. Siempre va a haber alguien más inteligente que uno, siempre va a haber alguien que hace mejor las cosas que uno. Entonces hay mucha gente que se cree que son los mejores, ¿cierto? Y eso es una altivez que se levanta, eso es es un arma, es una fortaleza que se crea dentro de la persona y que es muy difícil pulir esa persona porque se hace como una roca, ¿sí? Donde dice esa persona, no, yo soy, acá soy la Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Yo acá soy la Coca-Cola del desierto. Y bueno, y esa persona está... Hay mucha gente que es así, aunque te dice que no, fingidamente, pero no están dispuestas a ser educadas por el texto sagrado, porque dice, no, porque ya soy grande y me tienen que... No, no, siempre la persona tiene que tener esa... Y siempre va a haber una plenitud, una satisfacción en su interior por causa de ser humilde, ¿sí? En este aspecto. Dice, nosotros no nos vamos a alabar más de la cuenta, ni vamos a sobrepasar los límites del trabajo que nos asignaron, ¿cierto? ¿Ve? Acá tenemos un poquito del balance que hablamos, tenemos que tener un balance en la vida, no podemos estar trabajando todo el tiempo o con un hobby todo el tiempo, tenemos que tener un equilibrio, ¿sí? A eso también nos quiere llevar este consejo, ¿no? Dentro de los límites que está, dentro de esos límites está el trabajo con ustedes. Estaríamos saliendo no de nuestros límites si no hubiéramos venido antes a ustedes, pero nosotros fuimos los primeros en llevarle las buenas noticias acerca de Cristo. No tenemos ninguna intención de alabarnos indebidamente por el trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que a medida que su fe vaya creciendo, importante esto de la fe, ¿sí?, vaya creciendo, también crezca inmensamente nuestro trabajo entre ustedes, ¿sí? Así podremos comunicar la buena noticia de salvación en otros lugares más allá de su ciudad. Y terminando, en sí, sin presumir del trabajo que ya han hecho otros en los lugares que Dios les ha asignado, las Escrituras dicen, el que alabe algo, alabe lo que el Señor ha hecho, pues no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Y esto tiene que ver mucho con la humildad, ¿cierto? El que se humilla, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay un proverbio que dice que antes de la caída está el orgullo, Y bueno, esto es un poco lo que trata, un poco que son uno de los enemigos que nosotros a veces tenemos dentro del matrimonio, dentro con los hijos, en el trabajo, el orgullo.
¿sí? El orgullo es algo, es un arma que hace caer verdaderamente, es muy efectiva. El orgullo, mirá, el orgullo puede esperar 100 años. Puede esperar 100 años, vos lo podés contener a ese orgullo, ¿no? Él va a esperar, es muy paciente, pero en el momento va a ir diseñando el momento y te va a tratar de destruir. Te va a tratar de destruir y dar un golpe certero. Y muchas veces mucha gente ha perdido familia, ha perdido posiciones, ha perdido trabajo, ¿cierto? Por causa del orgullo, ¿verdad? Entonces, esto es un poco lo que quería compartir en esta mañana. ¿Sí? Así que bueno, les mando un gran saludo y bueno, que tengan un excelente día.